Muy buenos días, queridos chicos. Estamos el día de hoy compartiendo el devocional del capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Que el Señor sea guiándonos cada día a buscarlo con un corazón animado en encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos entonces en la meditación del día de hoy. Bienvenidos a DAC, Adolescentes hacia Cristo. El capítulo 21 del segundo libro de Reyes nos va a presentar ahora el reinado de Manasés. Manasés, como estamos mirando en la escritura y como hemos leído en la palabra de Dios, nos presenta pues un personaje que no hizo las cosas conforme lo hizo su padre Ezequías. No anduvo en los caminos del Señor y por lo tanto Manasés es uno de los personajes que quizá uno puede considerarlo más violentos y que provocó la ira de Jehová. Manasés entonces es hasta casi inconcebible cómo puede existir una persona que, habiendo tenido el cuidado de Ezequías como su padre, termine insultando, ofendiendo a Dios con toda su forma de proceder. Definitivamente nadie delante de Dios tiene justificación, delante de Dios tiene garantías como para asumir que por una buena crianza o por una buena influencia va a seguir los caminos correctos. Cada uno definitivamente toma una decisión delante de la invitación de Dios a una reconciliación, a un perdón. Manasés es un claro ejemplo de alguien que no siguió los consejos ni el camino de su padre Ezequías. En este capítulo, la tragedia de Manasés y el insulto al Señor llega a tal forma que la palabra lo describe como alguien que provocó a ira a Jehová. Así lo dice el versículo 6, por ejemplo. Dice: y pasó Manasés a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Manasés no solamente fue un mal rey, un rey que hizo lo incorrecto delante de Dios, un rey que fue idólatra, sino aún cayó en la tremenda blasfemia y desgracia para el pueblo de ser un adivino, un encantador, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra en cuanto a la ira de Jehová? Se vuelve a repetir el pasaje o se vuelve a dar énfasis a esta ira que Manasés provoca a Jehová en las palabras del mismo Dios. Cuando lo menciona a partir del versículo 11 hasta el 15, Dios va a hablar a través de sus siervos, los profetas, un terrible juicio para Manasés. Dice el versículo 12: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés es la encarnación de todo lo que puede representar lo malo, lo idólatra, lo negativo y hacerlo con intención. Manasés no se arrepintió de sus pecados. Manasés no transformó su corazón. Quizá uno puede pensar que Manasés termina mal, pero si uno revisa el pasaje paralelo en Segunda de Crónicas, Dios lo va a disciplinar a Manasés de una manera tal que Manasés se arrepiente de su pecado. Cuando uno lee el pasaje de Segunda de Crónicas en el capítulo 33, dice el versículo 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén
a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Lo que se describe en este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, de aquí en adelante, a partir del versículo 13 en adelante, es la restauración de un hombre que había comenzado absolutamente mal, que había provocado a ira al Señor. Y esto no quitó el juicio de Dios. Hubo perdón para Manasés definitivamente, pero no quitó todo el juicio que Dios iba a traer para este pueblo. El pueblo y el rey cometieron este gran pecado de provocar a ira al Señor. Definitivamente cuando uno peca delante de Dios está expuesto al juicio del Señor, y el Señor va a castigar, pero va a castigar a la persona para hacerlo volver a Cristo. Esa es la promesa que tenemos. La disciplina de Dios siempre es para corregirnos. Sin embargo, cuando uno conscientemente vive en rebeldía de Dios y Dios ha ofrecido su perdón, ha ofrecido su salvación, y el hombre deliberadamente lo rechaza, no hay otra cosa más que la expectación, dice la Biblia, la mirada, el esperar el juicio de Dios sobre aquella persona que no ha aceptado el perdón del Señor. Dios realmente en este tiempo está extendiendo su perdón para cada uno de nosotros, y debemos reconocerlo. Dios tiene sus formas de actuar tan fuertes como para un pueblo como el de Israel, como el de Judá, que prácticamente que casi llegan al exterminio, pero Dios no permite ese exterminio, sino los restaura más adelante. Que el Señor nos ayude a mirar en la vida de Manasés personas como él, que podemos fallar y fallar grandemente y caer en una rebeldía profunda delante de Dios. Pero Dios y su misericordia es mucho más grande que nuestro pecado. Y así lo extiende para Manasés. Cuando examinamos las Escrituras, debemos estudiar y ver los pasajes paralelos, los pasajes que son muy similares. En este caso, en el libro de Reyes, encontramos también en el libro de Crónicas la historia un poco más extensa, con algunos detalles que no se mencionan en el libro de Reyes. Que el Señor nos ayude el día de hoy a mirarlo siempre, y que Él sea nuestra esperanza. El Señor es misericordioso, es clemente, extiende su brazo, nos disciplina para volver a Él, para reaccionar de nuestra rebeldía y regresar a sus caminos. Señor amado, el día de hoy te pedimos que nos ayude siempre a regresar, porque siempre tu perdón está a la mano, siempre tu misericordia está con nosotros. Ayúdanos a aceptarla, a tomarla, a vivir para ti. Y permítenos, Señor, no caer tan bajo como Manasés, que te provoquemos a ira. Que tu espíritu nos tome en los primeros intentos de querer vivir lejos de ti y nos atraiga nuevamente a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Te animamos a que cada día puedas juntamente estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Somos parte del grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Chao.